Muchas bendiciones, buenas noches. Estamos acá ya en Facebook Live. Bienvenidos a este evento especial, a esta noche donde estamos celebrando el Viernes Santo. Y vamos a predicar en esta noche sobre las 7 palabras que dijo Jesús en la cruz. Y la primera palabra le corresponde a mi hija Alba. Ella va a pasar en este momento para comenzar con las 7 palabras. Amén. Gracias a todos hoy por conectarse con nosotros por medio de Facebook Live o de YouTube. Si pueden abrir sus Biblias en sus casas, vamos a comenzar con la primera palabra que se encuentra en Lucas 23:34. Y dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aquí Jesús ya está en la cruz y Jesús le estaba pidiendo a Dios que perdone a los soldados que lo habían crucificado. Y también podemos ver en su Biblia, en Oseas 4:6, que dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pero a los soldados no les faltaba conocimiento. Los soldados sabían quién era Jesús, habían escuchado que Jesús era el Salvador, era el Hijo de Dios que había venido aquí al mundo a salvarnos a todos. Los soldados no querían aceptar ni reconocer quién era Jesús, que Jesús era el Hijo de Dios y que Él era el Salvador. Jesús le estaba pidiendo a Dios perdón por ellos. Y si vamos a 1 de Juan 1:9, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí vemos que el único que nos puede perdonar es Dios. Pero también si vemos a esta situación por el lado humano, Jesús era humano y Él tenía sentimientos, Él tenía dolor físico. Y Jesús ya había pasado por mucho dolor físico, le habían hecho latigazos, le habían puesto su corona de espinas y hasta en el momento que Él estaba llevando su cruz al monte, Él no podía físicamente, por eso pidieron a Simón que viniera y lo ayudara a llegar hasta el monte con su cruz. Pero Jesús puso todo esto al lado y Él estaba pensando en nosotros, en la humanidad, que no somos perfectos, de que lo necesitábamos a Él para poder llegar al reino de Dios. Y podemos ver aquí que Jesús estaba también pidiéndole a Dios no solo perdón para los soldados, pero también perdón por nosotros, porque algunas veces nosotros podemos sentir de que nuestros pecados son muchos y de que Dios no nos puede perdonar o no nos va a perdonar por lo que hemos hecho. Y si Dios ha podido perdonar a los soldados que crucificaron a su Hijo, ¿cómo es de que Dios no nos va a poder perdonar a nosotros por lo que hemos hecho hasta este día? También, si lo vemos de cómo nosotros somos como algunas veces de personas, nos cuesta un poquito pedir perdón o aceptar perdón de una persona, bueno, si es nuestro hermano, si es nuestro vecino, o hasta alguien en la misma iglesia donde nos congregamos. Algunas veces, en vez de dejarlo ir y crecer de la experiencia, seguimos pensando de lo que esa persona nos ha hecho. Y aquí podemos ver de que nosotros tenemos que ser un poquito más como Jesús y pedir perdón y aceptar ese perdón de esa hermana o hermana. Y entonces en esta noche también les pido de que no podamos pensar en alguien tal vez que nosotros tenemos que pedirle perdón, y si pueden mandarle un mensaje o darle una llamada, también pedirles perdón. Y ahora la pastora con nosotros con la segunda palabra. Gracias. Amén, amén, amén. Dios es bueno todo el tiempo, Dios es bueno, amén. No hay ningún COVID-19 ni nada que nos detenga para llevar la palabra del Señor en esta noche. El Señor es bueno, el Señor es fiel, el Señor hasta aquí nos ha permitido que podamos estar de pie, podamos confesar con nuestra boca, con nuestros labios, que Él es nuestro Salvador, amén. Él sí, hoy fue crucificado, pero sabemos que resucitó, y a ese Dios es que nosotros le creemos. Así que si en este momento tú te sientes en un área de tu vida que estás muerto, declaremos
vida, porque eso que está muerto en ti resucita en el nombre del Señor. Amén. Así que a mí me tocó la segunda y la tercera palabra, porque como bien pues vemos, estamos en nuestra casa llevando las 7 palabras. Esto no nos detiene, no nos vamos a detener, sino que Dios siempre está con nosotros donde sea. Recuerda que la iglesia eres tú y yo. Amén. Así que pues, si usted quiere buscar, la segunda palabra está en Lucas 23:43 y dice: entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero ¿a quién le está diciendo eso el Señor? Si vamos unos versículos atrás, estamos viendo que están hablándole a los malhechores. A esos malhechores que el Señor le está diciendo allí a uno, porque uno es un poco soberbio, porque le dice al Señor, si no eres tú el Cristo, sálvate a ti mismo. O sea, vemos... Eso es lo que nos pasa a nosotros comúnmente. Amén, que tenemos en este momento la decisión de seguir siendo esos duros de servicio, esos duros, esos corazones de piedra y no un corazón de carne. O queremos ser el que le dice, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecimos. Nuestros hechos, mas ningún mal ha hecho. El Señor no había, un malhechor reconoce que Jesús estaba ahí sin tener que estarlo, porque nada había hecho, mas ellos dos sí habían hecho algo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces ahí es donde el Señor le dice, entonces Jesús le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, allí vemos que aún en ese momento el Señor le estaba perdonando a esta persona. ¿Pero por qué le estaba perdonando? Porque en sus últimos momentos, en su última oportunidad que este hombre tenía de confesar al Señor como su Salvador, de arrepentirse, de confesar sus pecados, porque vemos que lo confiesa y tener fe de decirle, Señor, ¿podré estar yo contigo? ¿Me podrás llevar? ¿Podré estar contigo cenando en esas bodas del Cordero? Señor, esta es la pregunta que tenemos que hacernos, porque este hombre, vemos que hay un arrepentimiento, pero el otro no se arrepiente, el otro tiene una soberbia, que muchas veces nosotros nos llenamos de esa soberbia y no queremos confesar al Señor. Aún muchas veces en nuestro lecho de muerte no queremos creer que hay un Dios todopoderoso. Pero en sus últimos momentos este hombre decide arrepentirse. Una misma situación, pero de diferentes decisiones que marcaron la vida de estos dos malhechores. Uno sí quiso estar con el Señor, el otro no. Y ustedes saben para dónde fue. El que no quiso confesar con su boca que Jesús era el Señor. Amén. Que haya arrepentimiento si todavía estamos vivos y no estamos, en este momento, si todavía estamos vivos, tenemos una oportunidad. Porque si al Señor le ha placido que estemos todavía vivos y tú no te has arrepentido, tú estás todavía que no crees con el Señor, no lo has confesado con tu boca, te digo, mi hermano, mi hermana, que este es el tiempo. Este es el tiempo, porque nada nos garantiza el día de mañana. Mañana no sabemos si vamos a estar vivos. Y este es el momento, recuérdate, porque está llegando a ti por medio de este Facebook Live. Te está llegando palabra de arrepentimiento, palabra de que tienes que confesar con tu boca que Jesús es el Señor, que te arrepientes de todos los pecados y con fe de que vas a estar con el Señor en ese paraíso, en donde una eternidad completa con Él. No podemos saber si volveremos a tener este tiempo. Eso nadie te lo garantiza. El siguiente minuto no está para nadie garantizado.
Este hombre confesó, actuó y lo hizo con fe. Así que recuérdate, confiesa, arrepiéntete, actúa y ten fe para que puedas estar, como dice el Señor, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Esa era la segunda palabra. Así que hoy vamos a ir a la tercera palabra, que está en Juan 19, 26 y 27. Esa es la tercera palabra. Amén. No sé si tú tienes Biblia en este momento, y si la tienes, pues puedes buscarla. Amén. Así que vamos a leer Juan 19, 26 y 27, que dice: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí a tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. ¡Wow! Tremendo. ¿Sabe por qué? Porque si nos vamos más atrás, en Juan 7:5, ahí estamos viendo, y si tiene usted un chancecito para buscarlo, amén, aleluya, Dios es bueno todo el tiempo, Dios es bueno. ¿Sabe lo que dice el 7:5? Porque ni aun sus hermanos creían en él. ¿De quién está hablando aquí? De Jesús. Los mismos hermanos de él, carnales, no creían en su ministerio. Entonces, ¿cómo el Señor Jesús iba a dejar a su madre? Pero no solo estamos hablando en lo secular, también en lo espiritual. Sabía el Señor que tenía que dejar protegida a su madre. Amén. Sabe que cuando estamos viendo los rasgos físicos del hombre, y vemos también cuando nos dice que el hombre es un protector, y ahí Jesús estaba haciendo, recordemos que él todavía era un hombre, estaba hecho hombre, pero no dejaba de ser Dios. Amén. Entonces él estaba protegiendo a su madre y también protegía a su discípulo amado, que quien era Juan. Amén. Entonces vemos cómo en ese momento, viéndolas aún en las circunstancias, él ya estaba a punto de morir, pero quería, ¿sabe qué? Dejar todo como tenía que estar. Todo tenía que estar hecho. Sabe que muchas veces nosotros, como humanos, tenemos una vida tan desordenada, tan desorganizada, que no tenemos nada organizado ni hecho. Y el Señor aquí nos está demostrando que en ninguna área en su vida Él quería dejarla sin atención. Eso es lo primero que me llamó a mí la atención, que el Señor sabía cómo tenía que hacer las cosas. Amén. Sabía que tenía que dejar protegida a su madre. Él sabía que en sus hermanos no podía confiar la responsabilidad tanto secular como espiritual de su madre. Así tenemos que ser nosotros. No confiémosle a nadie. No confiemos en aquellas personas que sabemos que no creen en nuestro ministerio, que no creen en nuestro llamado, que no creen en nuestro propósito del Señor. Muchas veces vamos y les decimos: mira, fíjate que tengo esto me ha dado el Señor. Pero en vez de ayudarnos, vienen a ser una piedra de tropiezo para nuestro ministerio, para nuestro propósito. Así que seamos celosos con nuestro llamado y confiemos en aquellas personas que nos van a levantar, que nos van a dar esa palabra de aliento que estamos necesitando. Por eso es que Jesús sabía, y por eso no le entrega a cualquier persona o a los demás discípulos, porque yo creo que ni estaban ahí. El único que estaba ahí con el Señor, para el Señor y por el Señor era Juan. Y estamos viendo que ya el Señor sabía que ahí solamente iba a estar Juan y María, y no los quería dejar desprotegidos, que quería que también Juan sintiera el amor de una madre. Amén. ¿Y a quién le da esa encomienda el Señor Jesús? A Juan, su discípulo amado. Vemos que ella como su madre y él como su discípulo amado no estarían solos, se tendrían. Vemos así que muchas veces por nuestra fe
capaz vamos a ser señalados, vamos a ser vituperados, y aún por nuestra misma familia. Es triste decirlo, pero aquí vemos cómo el Señor Jesús no le dio esta encomienda a sus hermanos carnales, a sus familiares, porque ¿sabe qué? Muchas veces no van a entender a dónde nos está llevando el Señor y vamos a ser juzgados y criticados, pero que eso no nos detenga para seguir el propósito del Señor, porque ¿sabe qué? Hay hermanos en la fe que oran por ti, ayunan por ti, están ahí en la brecha por ti y por mí, porque ¿sabe qué? El Señor nos ha mandado como hijos de Dios a orar los unos por los otros. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. No importa si te sientes solo en este momento, yo lo único que te puedo decir es que mires a tu alrededor, mira que hay un Dios que te dice con la naturaleza que Él está allí, que Él no te ha dejado, así como no dejó a María desamparada ni a Juan desamparado. Sabía que se iban a tener. Asimismo te dice el Señor ahora, mira hermano, mira hermana, aquí estamos, aquí hay un grupo de hermanos y yo sé que hay muchos más que están orando por ti si te sientes solo en este momento. Así que no dudes, no tengas temor, que si hay un propósito y sabemos que todos como hijos de Dios tenemos un propósito en el Señor, no estamos solos. Hay gente que está con nosotros, tus hermanos de la fe, porque sabe que como hijos de Dios estamos llamados a dar amor. Amén. Así que bueno, aquí termina la tercera palabra, termina mi intervención, pero en esta hora pues tengo el gusto, el honor de que mi hijo Manuel venga con la cuarta palabra. Bendiciones y feliz día. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros en este Viernes Santo. Espero que la palabra de mi hermana y de la pastora le haya tocado. Muchas gracias por esas palabras. A mí me toca la cuarta palabra que se encuentra en Marcos 15:34. Y dice, en la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En la vida de Jesús, este fue el único momento que Dios se separó de él. Ni aun cuando Jesús estuvo caminando con la cruz en la espalda, Dios mandó a alguien a ayudar a Jesús para que Jesús supiera de que ahí estaba Dios caminando con él cada paso del camino, para que Jesús no se sintiera solo. ¿Y por qué fue que se separaron? Fue en el momento cuando Jesús se fue llenado con los pecados tuyos y con los pecados míos. Y como sabemos y hemos leído en la palabra de que Dios no puede estar a donde hay pecado. Y Él ama al pecador, pero no al pecado. Entonces, si ponemos a esto en nuestro diario vivir, deberíamos de tratar de vivir lo más cerca de la palabra que podamos, porque por medio de palabras nos acercamos a Dios, y cuando nos acercamos a Dios nos estamos acercando a la eternidad, que es nuestro goal. Entonces, especialmente ahora de que los tiempos están cerca, y esto lo estamos viendo por todo lo que está pasando en el mundo, todo esto es cosas que se leen en la palabra de que va a pasar antes que venga la segunda venida de Dios. Y les aconsejo que cuando nos vayamos a arrepentir, que lo hagamos de corazón, que cuando nosotros sintamos que estamos fallándole a Dios o estamos cometiendo un pecado, de que seamos sinceros, porque a Dios no le gustan los juegos, y si vamos a arrepentir y después el próximo día vamos a hacer lo mismo, eso nada más es jugando juegos con Dios. Y pongámonos a pensar de que cada pecado es un paso más lejos de Dios, y la única manera que los podemos acercar más es por el arrepentimiento. Entonces, gracias por esta oportunidad, y ahora le paso al pastor. Buenas noches. Amén, aleluya. Qué bendición, la verdad que sí.
Qué gozo poder ver pues a nuestros hijos y a mi esposa pues predicando la palabra del Señor. Sabemos que Dios pues tiene grandes cosas para aquellos que permiten que Dios los use. Usted que está ahí pues ya siguiéndonos por medio de la página en Facebook Live, gracias por estar siempre pendiente de la página. Usted que nos sigue también por medio de YouTube, gracias por seguirnos en YouTube. Comparta estas prédicas, comparta estos momentos que hacemos de oración, porque edifican el espíritu. Y hay muchas personas que necesitan en estos tiempos ser edificados con la palabra del Señor. A mí me ha tocado la quinta, la sexta y la séptima palabra, las últimas 3 palabras que dijo Jesús. Y la quinta palabra se encuentra en el libro de Juan, capítulo 19, versículo 28. Juan 19, versículo 28. Dice la palabra del Señor: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Fíjate lo que dice el versículo: para que la escritura se cumpliese, Jesús dijo, tengo sed. Podemos ver cómo Jesús, aún en estos momentos tan difíciles por los que él estaba pasando, viéndolo físicamente, en esos momentos tan difíciles, ahí puesto ya en esa cruz, él estaba diciendo esta palabra, tengo sed, para que se cumpliera la escritura. Jesús vino a cumplir la palabra de Dios. Jesús vino a cumplir con la ley. Y así como Jesús vino a cumplir con la ley, en este tiempo se va a cumplir todo lo que está escrito en la palabra. Claro, el cuerpo de Jesús había sido golpeado, había sido vituperado, había sido ensangrentado, había perdido mucho líquido, estaba deshidratado. Físicamente ese cuerpo tenía sed. Definitivamente que sí tenía sed. Pero él lo dijo para que la escritura se cumpliese, dice la palabra. Todo lo que está escrito en la palabra de Dios se va a cumplir. Y como decía mi hijo, las señales que estamos viendo están escritas en la palabra. Y todo se va a venir cumpliendo. Ninguna coma, nada de lo que está escrito en la palabra va a dejar de cumplirse. Cristo está a la puerta. Su segunda venida está cerca. Él estaba dispuesto a cumplir todo lo que está escrito en la palabra. Y dice, tengo sed. Un cuerpo golpeado, ensangrentado, exhausto por tanto sufrimiento. Un cuerpo que fue usado por Dios para traernos la salvación. El único propósito fue traernos la salvación a aquellos que confesamos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador personal. Un cuerpo que fue usado para traernos la salvación a aquellos que hemos creído en Jesús como su unigénito Hijo. Por supuesto que tenía que tener sed. El cuerpo estaba deshidratado. Ya Jesús llevaba en esa posición cerca de 6 horas. O sea, es de imaginarlo. Yo como siempre digo, es de meternos en la película. E imaginarnos a Jesús en esa cruz por 6 horas. En un sol fuerte. Un cuerpo golpeado, deshidratado. Y él sabía que ya la hora se estaba acercando. Él sabía que estaba llegando el momento. Pero tenía que decir esta palabra, tengo sed. Y este mismo versículo nos lleva a la sexta palabra que dijo Jesús en Juan 19:30. Dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, o sea, cuando los soldados escucharon que Jesús dijo, tengo sed. Cuando uno tiene sed, imaginémonos la sed que tenía Jesucristo en ese momento. Necesitamos agua para refrescarnos. No necesitábamos vinagre. Y los discípulos y los soldados lo que hicieron fue mojar una toalla, para que lo podamos ver e imaginarnos, y lo pusieron en una vara, hicieron como un hisopo, mojaron la toalla y eso le acercaron a Jesús para que él bebiera de ese vinagre. Y lo bebió Jesús. Qué sed más tremenda la que él tenía, que tuvo que tomarse ese vinagre. No dice que lo probó, dice que tomó el vinagre. Dice, después que cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Esa es la sexta palabra que dijo Jesús.
Consumado es. Después de que dijo tengo sed, dice consumado es. Después de haber tomado el vinagre, que también estaba escrito en la palabra. El verbo hecho carne estaba diciendo en este momento, terminé la tarea por la cual fui enviado. Terminé la tarea asignada. Consumado es, hecho está. Terminé, no hay más que hacer. Ya terminé mi trabajo de redención. Y la terminé a la perfección. Toda la obra de redención por la cual Él fue enviado, aquí está llegando a su final. Dios sabía que su unigénito Hijo estaba en esa cruz sufriendo por cada uno de nosotros, para darnos un regalo como es la salvación de nuestra alma. Ahora imaginémonos a Dios, ver a su unigénito en esa cruz, con ese sufrimiento. Él podía perfectamente, Dios, sacarlo de ese sufrimiento, pero tenía que pasar ese sufrimiento. Muchas veces tú y yo no queremos pasar sufrimiento, no queremos pasar por desierto, no queremos pasar por ese camino al Gólgota, como dice la palabra, como narra la palabra, este momento de Jesús. Este camino al Gólgota, al lugar al que le llamaban la calavera. No queremos pasar ese momento y cargando esa cruz, caernos en esas calles empedradas, esas calles que tenían piedras. Según la palabra dice, y los estudiosos dicen que las piedras cortaban con solamente el cuerpo hacer contacto con esa tierra. O sea, muchas veces no queremos sufrir. Y Dios estaba viendo a su único Hijo sufriendo en esa cruz. Y se me viene a la mente ahora mismo cuando Pedro defiende a Jesús en Getsemaní. Y Jesús lo detiene y le dice, Pedro, esta no es la manera. Y todavía Jesús le dice, tú no crees, Pedro, que si yo le oro a mi Padre, Él va a mandar una legión de ángeles a defenderme. O sea, Jesús sabía que Dios lo podía sacar de ese momento. Pero Él tenía que pasar por ahí. Imaginémonos, Él estaba seguro que papá lo podía rescatar. ¿Tú no crees, Pedro, que si yo oro a mi Padre, no va a mandar una legión de ángeles? Y Dios viendo a su Hijo en esa cruz. Y Jesús está llegando a ese final. Al consumado es. Consumado es. ¿Qué nos resta a ti y a mí? ¿Qué le resta a la creación entera? Que ese sacrificio, hacerle valer la pena. Que ese consumado es, que dijo Jesús en la cruz, valga la pena. Que venir a sus pies, humillarnos ante Él, arrodillarnos ante Él, declararlo a Él como el Salvador de mi alma, entregarle mi vida a Jesucristo. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es a través de Jesucristo. Nadie puede perdonar pecados, como lo decía mi hija en la palabra que le tocó, sino solamente Dios. Es a Él al que le tenemos que pedir perdón. Es a Él al que tenemos que venir a confesar nuestros pecados. Él es el único que nos va a perdonar, porque Él conoce nuestro corazón y sabe si venimos de verdad arrepentidos. Consumado es. Como hijos de Dios, lo que empecemos tenemos que terminar. Lo que empecemos tenemos que terminar. Jesús comenzó su carrera. Jesús comenzó su calvario, pero Jesús lo terminó. Y la palabra número 7 la encontramos en Lucas 23:46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Comúnmente decimos que a Jesús lo mataron los judíos, que a Jesús lo mataron los romanos. Y yo preparando esta palabra, estudiándola, me doy cuenta y puedo entender que a Jesús
nadie lo mató. Pastor, ¿cómo dice eso? Bueno, a Jesús nadie lo mató. Nadie pudo matar a Jesús. Porque si usted se da cuenta en lo que hemos leído, dice, entonces Jesús clamando a gran voz, dijo, su cuerpo cansado, deshidratado, su cuerpo que ya no daba más. Pero dice que a gran voz, qué fuerza habrá sacado desde lo más profundo de tu ser este cuerpo humano para poder exclamar a gran voz y decir estas palabras: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Vuelvo y repito, a Jesús nadie lo mató. Le voy a leer una porción de la Escritura para demostrarle lo que le estoy diciendo. Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, versículos 17 y 18. Póngame atención. Dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar, poder y autoridad. Nadie, escúcheme esto, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Esto es lo que dijo Jesús. Por eso que Él dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, me entrego. Por eso vuelvo y repito, a Jesús nadie lo mató. Él sabía cuándo iba a ser el momento en que Él iba a entregar su vida, en que Él iba a entregar su alma, su espíritu. Y allí en la cruz, Él mismo entregó su vida. El sufrimiento de Jesús, escúcheme esto, el sufrimiento de Jesús no iba a terminar hasta que Él mismo no lo decidiera. Es impactante porque, bueno, yo he visto la película La Pasión de Cristo y me imagino que también ustedes la han visto. O sea, uno llora a ver esa película. Y según los estudiosos dicen que lo que ese cuerpo vivió en esa película no se compara a lo que Jesús en realidad sufrió. Pero uno quisiera que la película terminara pronto, porque se sufre con el actor. Y Jesús, que lo vivió en carne propia, ahora yo me doy cuenta que Él podía terminar ese martirio rápido, pero Él tenía que llegar hasta el final. El sufrimiento de Jesús no terminaría hasta que Él mismo no lo decidiera. Dios, por medio de su Hijo amado, tenía el control absoluto de todo lo que estaba sucediendo. Dios, desde su trono, por medio de su Hijo que estaba en esa cruz, Dios tenía el control y el dominio de poder detener ese sufrimiento. Pero no lo hizo. Mismo Jesús no lo hizo. Todavía había un alma que salvar en esa cruz. La pastora nos trajo lo de los 2 malhechores. Todavía en el último momento había un alma que rescatar. Y Jesús a eso vino, a buscar lo que se había perdido. Y ya viene en su segunda venida, pero hoy no viene a buscar lo que se había perdido. Él viene a levantar su iglesia, aquellos que hemos creído en Jesucristo. Yo no sé cómo está tu vida. Yo no sé cómo estará tu vida. Pero si tú no le has entregado tu vida a Jesucristo, si tú no le has hecho valer este sacrificio que Él hizo en esa cruz, yo te invito que no pases este día sin que no lo hagas y te arrepientas de corazón. Como decía mi hijo en la palabra que a él le tocó, el único medio para acercarse a Dios es el arrepentimiento. O sea, nos arrepentimos de nuestros pecados y confesamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador y vamos a hacer valer ese sacrificio. Hoy es Viernes Santo, se celebra la crucifixión de Jesucristo en el mundo entero. Pero mañana, el domingo, el lunes, la vida vuelve a la normalidad.
Y eso no es lo que quiere Jesucristo. Él mismo tenía control para terminarlo, no sin antes que se cumpliera todo lo que estaba ya profetizado que Jesús tenía que pasar para darnos la salvación. Jesús tenía el control para detener su martirio, pero no lo hizo, porque habían palabras que tenían que cumplirse, habían profecías escritas en la palabra de Dios que tenían que cumplirse antes de él decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y él esperó hasta el último momento, hasta que todo se había cumplido, y pudo decir esas palabras: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho eso, expiró. Y terminó el martirio. Terminó el martirio. 6 horas guindado en esa cruz. Y si usted estudia bien sobre la crucifixión de Cristo, se va a dar cuenta. Hay muchas cosas que no podemos abarcar por el tiempo. Pero lo más importante y lo que nos tenemos que centrar es en hacer valor a ese sacrificio, en darle el valor que se merece ese sacrificio en esa cruz. Entrégale tu vida a Jesucristo, entrégale tu corazón a Jesucristo. Y yo sé que Dios hará grandes cosas con tu vida. 7 palabras dijo Jesús en la cruz, el número perfecto de Dios. 7 palabras hemos explicado en esta noche. Confía en Dios que cada una de ellas te ha dejado algo en tu espíritu y en tu corazón. Y si recibes a Jesús en tu corazón, busca una iglesia y congrégate cuando pase toda esta situación que nos tiene ahora mismo en casa. Pero inmediatamente cuando se abran las puertas y podamos salir, congrégate en una iglesia. Busca más conocer de Dios. Es un gozo poderle servir. Estas fueron las 7 palabras que dijo Jesús en la cruz. Gracias por haber estado ahí con nosotros conectados. Gracias por haber estado ahí pendiente. Y lo que recibiste en esta noche, guárdalo en tu corazón. Atesóralo. Que no se te olvide y ponlo en práctica, que es lo más importante. No hay que ser solamente oidores, sino que hacedores de la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga. Bendiciones.